Hola, bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo podemos crear una hoja de cálculo con Google Drive y cuál sería el entorno de trabajo y las herramientas que nos ofrece Google Drive para poder trabajar con ella. Para poder crearla tenemos que irnos al botón de crear y seleccionar la opción correspondiente a hoja de cálculo. Una vez que hayamos clicado, aparece la ventana que tenemos justo en pantalla. En esta ventana tenemos lo que es el área del título, con un título siempre por defecto, hoja de cálculo sin título, que podemos modificar simplemente haciendo clic encima y escribiendo el nuevo título en la ventana pequeña que aparece. Vamos a llamarla primera hoja de cálculo. Justo en esa misma área encontramos la opción para poder destacar esta hoja de cálculo y también para organizarla dentro de una carpeta concreta que tengamos dentro de Google Drive. Debajo vemos la barra de menú y un poco más abajo vemos lo que es la barra de herramientas. Una hoja de cálculo en realidad es un libro constituido por varias hojas. En este caso, Google Drive siempre crea una hoja por defecto. Si quisiéramos añadir más hojas, simplemente tendríamos que irnos al botón más para poder añadir una segunda hoja que aparecería de forma automática. Volvemos a la hoja número 1 clicando justo en hoja 1. Todas las hojas están compuestas por columnas y por filas. Para movernos a través de la hoja de cálculo Tenemos esta barra de desplazamiento inferior o las flechitas que a golpe de clic nos llevarían a navegar entre las diferentes filas y columnas. Igual sucede con esta barra de desplazamiento que nos permite movernos hacia arriba y hacia abajo dentro de la hoja de cálculo, o a golpe de ratón podemos utilizar estas flechitas para ir hacia arriba o para ir hacia abajo. Si queremos seleccionar toda la hoja de cálculo, simplemente tendríamos que clicar en esta área de aquí, doble clic y se selecciona. Igual que sucede con cualquier otro programa que nos permita trabajar con hojas de cálculo también, si clicamos en la columna, se selecciona toda la columna, y si clicamos en el número de una fila, seleccionaríamos toda esa fila. Para seleccionar una casilla concreta, simplemente hacer clic y habríamos seleccionado la casilla concreta. En la zona superior derecha vemos las dos opciones que nos van a permitir controlar lo que son los comentarios y compartir esta hoja de cálculo con otros colaboradores en línea. Pero veamos con más detenimiento cada una de las herramientas y cada uno de los botones que tenemos a nuestra disposición dentro de Google Drive para poder trabajar los datos que incluyamos dentro de las hojas de cálculo. Si clicamos en el botón Archivo, se nos abren todas las posibilidades que nos permite este botón. Podríamos compartir esta hoja de cálculo, crear un elemento nuevo dentro de nuestro Google Drive, de entre todos los disponibles, abrir una hoja de cálculo que ya estuviera dentro de Google Drive, cambiarle el nombre, crear una copia, importar datos, ver el historial de revisión, configurar la hoja de cálculo, descargar la hoja de cálculo en los diferentes formatos que podemos ver aquí, publicarla en web para que esté totalmente visible para todos los usuarios de Internet, enviar un correo electrónico a nuestros colaboradores o enviar esta hoja de cálculo como archivo adjunto a nuestros colaboradores o a otra persona. También se nos va a permitir imprimir esta hoja de cálculo. El siguiente botón es el botón de editar. En editar vamos a poder deshacer y rehacer todos los pasos que estemos dando dentro de nuestra hoja de cálculo. Podemos cortar, copiar, pegar y realizar lo que serían pegados especiales. Pegar, como vemos, por valores, solo el formato, ya selecciona lo que es el pegado especial concreto que nosotros necesitamos realizar. Tenemos de nuevo la opción de portapapeles web. Podemos buscar algo dentro de nuestra hoja de cálculo y sustituirlo por otro valor, por otra cosa. También podemos eliminar valores o eliminar filas o columnas que tengamos actualmente seleccionadas. En esta hoja de cálculo también se permiten crear notas y esas notas se pueden borrar a través del botón de borrar notas. En el botón ver
Lo que se nos permite es decidir el tipo de vista y las cosas que nosotros queremos ver en pantalla. Por ejemplo, podemos ver la hoja de cálculo en forma normal o ver la hoja de cálculo en forma de lista. Veamos a ver qué sucede. Cuando lo vemos en forma de lista, aparecen las filas y las columnas, todo recogido, de forma que si tuviéramos datos incluidos en alguna de las columnas o las filas, quedarían incluidas dentro de los botones que estáis viendo que ahora mismo aparecen vacíos. Vamos a irnos de nuevo a la vista de hoja de cálculo normal para poder seguir viendo cuáles son las diferentes opciones que nos permiten. Volvemos al botón ver y lo que se nos permite es inmovilizar filas o inmovilizar columnas. Nos permite también decidir si queremos visualizar las líneas de cuadrícula o no, como estáis viendo, simplemente clicando o desclicando. También visualizar los intervalos que se hayan protegido, las barras de fórmulas, todas las fórmulas, por ejemplo, las hojas ocultas. También podríamos contraer los controles y decidir que se mostrara la hoja de cálculo a pantalla completa. En el siguiente botón es donde se nos va a permitir insertar elementos, por ejemplo, insertar filas o columnas que vamos a tener que decidir en qué lugar queremos que se inserten, o encima o debajo, a la izquierda o a la derecha. Podemos también crear una nueva hoja desde aquí. Podemos introducir comentarios y aquí está lo que antes vimos, notas. Este es el botón que nos va a permitir realizar operaciones de forma automática. Pueden ser sumas, pueden ser calcular medias, pueden ser calcular mínimos, máximos y desde aquí podríamos irnos a buscar muchas más funciones. La lista de funciones es bastante amplia, muy amplia. Nos permite ver lo que es el nombre de la función, el tipo, la sintaxis y la descripción. Aparte de insertar las funciones, también podemos insertar gráficos, gadget, imágenes, formularios, crear un dibujo y también insertarlo. E ir a la galería de secuencia de comandos. El formato. Nosotros podemos modificar lo que es el formato del número en todos los formatos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Podemos modificar también lo que es la fuente, pero a nivel muy básico, es decir, lo que es, tenemos estos tipos de letra a nuestra disposición, diferentes tamaños también de letra, negrita, cursiva, subrayado y tachado, y lo que es la posibilidad de combinar las celdas, de crear de 2, 3, 4 o de la cantidad de celdas que seleccionemos una sola. Desde aquí también controlaríamos lo que sería el formato condicional para poder crear una fórmula de condición y eliminaríamos el formato de una celda concreta si fuera también necesario. En el siguiente botón, el botón de datos, nos va a permitir ordenar los datos de manera ascendente o de manera descendente de la A a la Z o de la Z a la A. También podríamos ordenar intervalos que tengamos seleccionados y crear intervalos con nombre y protegidos. Nos permite también crear filtros y informes de tablas dinámicas. También podríamos validar los datos. Herramientas. Podemos crear formularios, podemos tener acceso a una galería de secuencias de comandos, tenemos un administrador de secuencias de comandos y un editor de la secuencia de comandos. Tenemos también acceso a un corrector ortográfico, a la opción de resolver, la opción de autocompletado, las reglas de notificación y proteger hoja. De este apartado estaremos trabajando en un tutorial posterior con la forma de crear formularios. El último botón es el botón de ayuda que, como ya vimos, lo que nos permite es poder localizar los foros de ayuda e intentar contactar con un experto en estas hojas de cálculo de Google Drive si tuviéramos algún problema o alguna incidencia. En el próximo tutorial veremos qué contiene la barra de herramientas y un ejemplo de cómo poder utilizarlas.